Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de esta ciudad, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a este programa. Buenas. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida igualmente. Gracias. Y Joan Faust, corresponsal del diario El País de Madrid, bienvenido a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, porque hay varias noticias en las últimas horas, tiene que ver con el Brexit. El Reino Unido, los ciudadanos del Reino Unido han tomado la determinación de salirse de la Unión Europea. Hubo referendo ayer con una participación de un 71,8%, votaron 30 millones de ciudadanos y ganó el Leave, es decir, la opción de salirse de la Unión Europea con el 51,9% de los votos, perdió el Remain, o sea, la alternativa de permanecer, que logró el 48,1% de los votos. De manera que el Reino Unido, que entró a la Unión Europea en 1973, ya no formará parte de ese grupo de 28 países donde hay 500 millones de habitantes. Efectos políticos de lo que ocurrió, el primero, en lo que tiene que ver con la política interna británica, es que el primer ministro David Cameron, conservador, a quien se le ocurrió convocar este referendo en el año 2013 y dijo que lo prometió que iba a convocarlo, pues ha dicho que tras el congreso de su partido piensa renunciar, y eso será a partir de octubre. ¿Qué otras consecuencias políticas tiene lo que pasó ayer, que es como un terremoto, auténticamente un terremoto? Un terremoto escala 9. Ciertamente esta va a ser una de las decisiones con mayores consecuencias en la vida política y económica, no solo del Reino Unido y Europa, sino mundial, probablemente en una generación. Es lamentable, yo me siento personalmente bastante deprimido de ver lo que pasó ayer. Principalmente también me deprime mucho ver que muchos amigos liberales están a favor del Brexit, favorecieron el Brexit por razones que considero personalmente absurdas. Ciertamente la Unión Europea no es ningún tipo de burocracia que genere pasiones. Yo como liberal no me gusta para nada la idea de un gobierno supranacional, burocrático, con poderes no democráticos que termina regulando hasta la curvatura de los bananos, como es el caso de la Unión Europea. Pero el proyecto en sí, el fin último del proyecto, que es eliminar fronteras, traer a los pueblos europeos que durante muchos centenios se pasaron matando en guerras fratricidas, traerlos juntos a partir del comercio, el intercambio de bienes, de servicios, de personas, creo que es un proyecto que merece ser rescatado, merece luchar por él. Las ramificaciones son importantes. Ya vimos la renuncia del primer ministro David Cameron. Ahora viene un proceso de lucha por el liderazgo conservador, en donde Boris Johnson, el exalcalde de Londres, parte como el favorito. Hoy, viendo las declaraciones de Boris Johnson y Michael Gove, que es uno de los ministros que también apoyó el Brexit dentro del gabinete de David Cameron, parecía un entierro eso, parecía un funeral. Mucha gente especula, y al parecer amigos de Boris Johnson han dejado saber de que él personalmente no estaba a favor del Brexit, que era oportunismo político. Él quería posicionarse como el líder del Brexit dentro de los conservadores, esperando que el Brexit iba a perder, pero que aún así esto lo iba a catapultar para una posición de liderazgo una vez que David Cameron se hiciera a un lado. Ahora le tocará probablemente a él liderar este proceso de renegociación con la Unión Europea del estatus del Reino Unido hacia el continente. El Sinn Féin, el Partido Nacionalista Irlandés, ya ha dicho de que Irlanda del Norte debe someterse a un referéndum sobre la reunificación irlandesa. Irlanda del Norte votó a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Sí. Existen aspectos logísticos de qué significa la salida del Reino Unido sobre el proceso de paz de Irlanda del Norte, y también la creación de una frontera con controles fronterizos, ¿verdad?, entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa. Entonces eso está en tapete. Claro. Y por supuesto, el tema principal, Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, ya ha dejado muy claro de que los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea,
y que esto entonces abre la vida para un segundo referéndum independentista. De tal forma que esto no solo implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino que también implica probablemente el fin del Reino Unido en sí mismo. Joan, se ha hablado de que este referendo va a estimular, y lo estaba mencionando Juan Carlos, iniciativas de otros referendos parecidos en distintos países. Por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, la dirigente del Frente Nacional, está diciendo ya que debería Francia votar en un referendo a ver si continúa dentro de la Unión Europea. Geert Wilders, uno de los políticos más importantes de Holanda, está proponiendo lo mismo en ese país. Hay que recordar que la Unión Europea, el embrión de la Unión Europea, tuvo lugar en 1951, cuando se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y los países fundadores fueron Francia, Alemania, Italia, y los del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. ¿Terminará esto convirtiéndose en el fin de la Unión Europea, en el final de la Unión Europea? Bueno, habría que ver, ¿no? Creo que es un poco prematuro para saberlo, ¿no? Pero sin duda creo que demuestra que, bueno, que los referéndums también se pueden ganar, ¿no? Entonces esto sin duda puede alentar a políticos y personas que puedan tener ideas parecidas de que se puede lograr, ¿no? Parecía muy difícil, de hecho las encuestas, aunque están muy ajustadas, preveían que ganara el quedarse la Unión Europea. Entonces esto sin duda yo creo que da alas a otras personas que puedan creer en que esto puede servirles en sus respectivos países, ¿no? Yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, como esto llega en un momento del auge de los populismos en Europa en los últimos años, ¿no? Y sin duda esto lo que va a hacer es reforzar este auge de los populismos, ¿no? Y también me parece interesante, en paralelo, ¿no? Auge de los populismos, y como el establishment aquí se debilita mucho, ¿no? Porque todo el establishment británico se unió para permanecer en la Unión Europea y ya han perdido, ¿no? Entonces, que eso no es interesante como los débiles o los outsiders han conseguido derrotar a un establishment poderosísimo, ¿no? Entonces yo creo que esto da alas a que en otros países, porque no puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque el Reino Unido obviamente tenía y tiene una relación muy especial con la Unión Europea, ¿no? Y eso creo que también lo hace distinto a países como Francia o Holanda, ¿no? Por ejemplo. Raquel, puede romperse el Reino Unido, como decía Juan Carlos. El Reino Unido, hay que recordar que el nombre oficial es el Reino Unido de la Gran Bretaña de Irlanda del Norte. La Gran Bretaña es la isla principal donde están Inglaterra, Gales y Escocia, y en Irlanda del Norte es una provincia en la isla de Irlanda, pero los escoceses se quieren ir, lo ha dicho Nicola Sturgeon, la primera ministra. Allá hubo un referendo donde ganó la permanencia, que continuara Escocia dentro del Reino Unido, pero como los escoceses son mucho más pro-europeístas, más partidarios de la Unión Europea que los ingleses, es posible que voten en un referendo y que se vaya a Escocia del Reino Unido. ¿Usted cree que eso puede llegar a pasar? Bueno, creo que después de lo que ha pasado en las últimas horas, el movimiento va a ser mucho más, digamos, el siguiente paso va a ser un paso de contención, a ver cómo contenemos todo lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pueda legitimar en otros países, como lo que ofrece Marine Le Pen o algo así, en Reino Unido va a ser mucho más difícil de legitimar, negarse a la opción de que una parte del propio Reino Unido quiera votar, ¿no? ¿Cómo legitimas o cómo argumentas que no, ustedes no, el resto sí? ¿Cómo hacemos esto? Eso va a ser difícil de manejar. Sin embargo, por otro lado, lo que más, una vez ya hecho el estropicio, lo más interesante me parece es ver cómo la Unión Europea se va a enfrentar al siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Yo, como soy una optimista patológica, pues espero que el siguiente paso sea hacer de la crisis una oportunidad, ¿no? Darse cuenta de cuáles son los errores cometidos, qué está pasando en la Unión Europea para que haya este descontento, para que la gente no crea en un proyecto europeo basado en unos principios de solidaridad que parece que se están yendo por el fregadero, y entonces, bueno, ver cómo, de qué manera se soluciona. Ver también si los líderes europeos, los principales países que tienen las riendas y que en realidad hacen que el sistema europeo no funcione como un sistema de iguales, sino que haya fuerzas de poder desequilibradas, intenten ajustar esos problemas, para ajustar esas diferencias, para intentar solucionar esas desigualdades, ¿no? Pablo, el Reino Unido tiene una política migratoria distinta al resto de los países de la Unión Europea, no forma parte del espacio Schengen por un lado, y allá tampoco circula el euro, la moneda única europea. Ahora viene la pregunta de cuáles son los efectos económicos de esto, no solamente para el Reino Unido, sino para la Unión Europea. A usted le gusta mucho la economía, ¿qué ve de aquí en adelante? Porque las bolsas hoy han abierto a la baja.
Sí, bueno, para el Reino Unido es meritorio lo que han hecho, o sea, porque no es pegarse un tiro en el pie, se han pegado un tiro en la cabeza. Es decir, las expectativas de los bancos de inversión eran que la libra caería entre un 10 y un 12% si salía la salida de la Unión Europea. La libra ha caído un 20%. Tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido, si le quitas la City de Londres, el Reino Unido no es nada. Y lo único que es son unos pocos pozos de petróleo, que los tiene además Escocia. Lo siento por ellos, pero es lo que es el Reino Unido ahora mismo. Si tú agarras a la City de Londres, que es donde es el mayor centro financiero de cambio de divisas del mundo, y lo metes en un limbo jurídico como en el que se queda ahora, en el que nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe qué reglas va a haber, etcétera, etcétera. No sé, con 3 o con 5 millones de inmigrantes extranjeros, de los cuales probablemente el 70% no cumplirían los requisitos para quedarse en el Reino Unido. Es decir, tenemos Morgan Stanley, uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos, ya ha anunciado que se lleva 2.000 empleados a Irlanda y a Frankfurt. Literalmente, como diríamos en España, Dios ha venido a ver a Irlanda. O sea, la mitad de la City se va a ir a Dublín. Se va a crear, yo creo que el impacto económico en la economía real va a tardar en sentirse al último trimestre del año, pero el Reino Unido va a entrar en una recesión. La libra ya se está desplomando. Los bancos británicos, entre ellos algunos de los mayores del mundo, la cotización de sus acciones pues está para recogerla con pinzas del suelo. Es decir, el Banco Santander, que es un banco español que tiene una exposición relativamente pequeña en Gran Bretaña, aunque tiene un banco allí, ha caído un 24% su valor en bolsa hoy. Es decir, para el Reino Unido, pues no lo sé, es como si Arabia Saudí decide mañana que no va a exportar nunca más petróleo, vamos, una cosa así. Para el resto del mundo, pues las implicaciones son gigantescas, porque es que literalmente hemos agarrado a uno de los dos grandes centros financieros del mundo, el otro es Nueva York, y lo han metido en una especie de burbuja en la cual nadie sabe lo que va a pasar, qué futuro le espera, etcétera. El más listo de todos, George Soros, el hombre que sacó a la libra del sistema monetario europeo, provocando una devaluación del 4%, hoy los propios británicos han provocado una devaluación del 20%, pero hace un mes Soros, que debe andar cerca de los 90 años, dijo que volvía a entrar en los mercados y que iba a apostar por acontecimientos catastróficos. Ha acertado. Sí, yo nada más quería agregar un punto, y es que la incertidumbre es lo peor. Ahora se vienen dos o mucho más años de total incertidumbre cuál va a ser el arreglo que va a tener el Reino Unido con la Unión Europea. Lo mejor que podría ocurrir en este momento es que una mayoría de los diputados del Parlamento británico, tanto los que favorecían permanecer dentro de la Unión Europea como los que favorecían salir, manifiesten de manera inequívoca de que aspiran a mantenerse dentro del mercado común europeo. Para ello van a tener que aceptar entonces regulaciones europeas y el libre movimiento de personas. Entonces, al final de cuentas, la pregunta era ¿para qué hicieron esto? Sí. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Raquel, hubo noticia también, para algunos con carácter histórico, en Colombia. Hace casi 4 años están negociando en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, el grupo guerrillero más poderoso de ese país, un grupo que empezó a disparar en los años 60, un conflicto de 52 años. Pues ayer estaba el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, junto con Timochenko, el jefe de las FARC, en el centro de los dos, Raúl Castro, el líder cubano, y había otros presidentes presenciando el acto. Estaba la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y estaba también el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y había muchísimas personalidades ahí. Lo que ocurrió es que se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo. Es la primera vez que esto ocurre entre el Estado colombiano y las FARC. También se han dado garantías de seguridad para los integrantes de las FARC y se estableció cómo será la dejación de las armas, la deposición de las armas de ese grupo guerrillero, que se completará 180 días después de que se firme el acuerdo final. Todavía no se ha suscrito, aparentemente será en las próximas semanas, y esto contará con la supervisión de la ONU. ¿Es esto un gran avance o, como hay algunos detalles todavía pendientes, puede estar sujeto a críticas? Las críticas van a venir siempre, ¿no? Porque se trata de un proceso político, pero me parece que es indudable asumir que esto es un paso histórico para Colombia, para el continente, para la historia de los conflictos mundiales. Es el conflicto más largo de la historia, entonces, bueno, de la historia reciente.
y creo que es inequívoco el hecho de que hay que darle un voto de confianza al proceso. Colombia no se ha enfrentado a una situación así nunca se ha llegado tan lejos en un proceso de paz, aunque ha habido varios intentos fallidos, y hay que dar ese voto de confianza a lo que vaya a ocurrir. Me parece muy interesante el punto en el que han llegado a establecer la dejación de armas en un periodo de tiempo tan corto. Eso es algo muy difícil de alcanzar en conflictos como este y parece que han llegado a un acuerdo de manera muy rápida. Y también me parece muy importante el punto en el, de protección a los exguerrilleros, ¿no? A los desmovilizados. Pero sin lugar a duda hay un punto, hay una parte de duda y hay una parte de digamos, escepticismo. Por supuesto que lo hay, porque el país ha tenido, creo que son 9, ¿no?, procesos de paz anteriores que han sido fallidos y evidentemente tienen sus dudas. También hay una parte de la oposición, el partido de Uribe, bueno, que está haciendo su campaña en contra del proceso de paz, pero no creo que haya digamos, unas vigas lo suficientemente fuertes como para poner en duda el proceso de una manera tan radical. Es cierto que también es muy grande hablar de paz hoy. Lo que viene ahora es lo importante, cómo el país se va a enfrentar a algo que es tan complejo, aislar a poblaciones muy grandes de gente para que estén desmovilizados, aislarlos también de los grupos paramilitares. El proceso es muy complejo. Creo que cuando se adapten todas esas medidas y se ejecuten, ahí es cuando se podrá empezar a hablar de paz con la boca grande y sin ningún tipo de miedo, pero es indudable que sí, que Colombia se enfrenta a un momento histórico y cuando firmen el acuerdo, pues lo será aún más. Ha habido 200.000 muertos en esta guerra. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, sabíamos que este año se iba a firmar algo que le iban a llamar paz. En este caso, el acuerdo bilateral de cese del fuego definitivo. Todavía falta la firma final de un acuerdo de paz. Ya sabemos muchos de los detalles de lo que viene ahí. Hay mucha controversia sobre lo que está ahí. Expresidentes como no solo Álvaro Uribe, sino mismo Pastrana, han manifestado serias críticas y dudas al contenido de este acuerdo de paz, cómo pasa por encima de la institucionalidad colombiana, cómo pasa por encima de las leyes y cómo garantiza impunidad para crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, que se cometieron durante estos años. No solo por parte de las FARC, sino también por parte de elementos del Estado, por parte de las Fuerzas Armadas. Así que será, al final de cuentas, una vez que todos estos argumentos sean esbozados, y van a ser esbozados en los próximos, y ya han venido siendo esbozados, pero serán todavía detallados más en los próximos meses, será al final de cuentas el pueblo colombiano el que decida si firma este acuerdo o no. Para eso se supone que habrá un plebiscito y eso es otra gran duda que queda allá afuera. Será la Corte Constitucional la que determine si habrá un plebiscito o no. Las FARC han dicho ya que si ellos se someten a la decisión de la Corte. Sí. Hay gente que dice que ya eso hay un compadre hablado entre la administración Santos y la Corte para que la Corte falle que no va a haber un plebiscito y entonces esto quede siendo simplemente ratificado por el Congreso. Esperemos que no sea así, esperemos que en verdad el pueblo colombiano tenga al final la última palabra y sea el pueblo colombiano los que decidan si vale la pena efectivamente tragarse todos estos sapos, como han dicho, para supuestamente tener una paz. El peor de los escenarios es que las FARC no se desarmen por completo, que terminen armadas y que entren en política armadas, intimidando y coaccionando a la población para fines políticos. Eso al parecer no va a ocurrir según lo mencionaron ayer, ojalá sea así. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Joan, hubo noticias ayer aquí en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con respecto a Venezuela, porque ayer estaban convocados los miembros, los embajadores, el llamado Consejo Permanente, los embajadores de los países miembros para estudiar una solicitud que había hecho Luis Almagro, el secretario general de la organización, el ex canciller uruguayo, en el sentido de que debe activarse la Carta Democrática para Venezuela. Los argumentos de Almagro consisten en que en Venezuela no se está respetando la democracia, que no hay independencia de poderes, y en un informe de más de 100 páginas hizo esta solicitud. Pero hay un artículo suyo en el diario El País de Madrid, pues parece que no se decidió nada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que lo que hubo es un juego de equilibrios y medidas victorias para todo el mundo, ¿no? Bueno, hubo esta votación, o sea, hubo esta sesión ayer, ¿no?
en parte es una aval para Almagro, ¿no? Y es una derrota para Venezuela el que se votara que sí se celebrase esa sesión, ¿no? Entonces, es de las primeras victorias que se recuerdan mucho tiempo, es de las primeras derrotas que se recuerdan mucho tiempo de Venezuela en la OEA, ¿no? Entonces, que 20 de los 34 Estados miembros decidieran que sí haya una sesión evidencia, obviamente, que Venezuela está perdiendo apoyos en la región comparado con hace unos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una derrota de Venezuela y una victoria de Almagro, ¿no? Al mismo tiempo, lo que pasó es que se decidió por ahora que no se vote cómo se aplica esa activación de la Carta Democrática. Es decir, una opción sería votar que se envíe una misión diplomática a Venezuela, ¿no? Entonces eso queda en el aire y lo que se hizo ayer fue simplemente celebrar una sesión de debate de que existe, de que esta Carta Democrática se ha activado, pero no se ha decidido cómo se aplica, ¿no? Entonces, en ese sentido, queda todo un poco en el aire. Creo que evidentemente Venezuela sale perdiendo, ¿no? Porque obviamente el hecho de que se celebre la sesión, se ponga en el foco todo esto, es malo para Venezuela, ¿no? Pero no acaba de derivar por ahora en nada concreto, ¿no? Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay este diálogo auspiciado por UNASUR y con varios expresidentes, ¿no? Entonces también lo que se hace es que se avala que ese diálogo continúe y a ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda todo un poco en el aire, pero sin duda creo que la OEA y el señor Almagro salen reforzados. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué piensa usted de lo que pasó en la OEA con el caso de Venezuela? Bueno, más de lo mismo, exactamente la misma danza que hemos venido atestiguando en los últimos años. Esta vez sí va creciendo, parece que va creciendo el grupo de países que apoyan a poner un poco más de presión sobre el gobierno en Caracas, incluyendo algunas islas caribeñas, curiosamente, ¿verdad? Que era la gran incógnita allá afuera, si estas islas caribeñas que por tantos años se beneficiaron de petróleo subsidiado venezolano iban a adoptar una posición crítica ahora que ese tipo de ayuda se ha acabado. Sin embargo, mientras tanto en Venezuela, la gente sigue haciendo filas, la gente sigue muriendo en hospitales por falta de medicamentos y la gente sigue pasando hambre. No tienen tiempo ellos para este tipo de danzas diplomáticas que se están dando en la OEA. Al final de cuentas, lo que ocurre en Venezuela va a ser irrestricto de lo que sigan hablando aquí a pocas cuadras de este estudio. Cambio de asunto, hay elecciones generales en España este domingo, elecciones para escoger a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados, que a su vez son los que eligen al presidente del gobierno. Hubo otras el pasado 20 de diciembre, pero no se pudo formar un gobierno, con lo cual el rey Felipe VI disolvió las Cortes y volvió a convocar a estos comicios. En las encuestas tiene alrededor de un 30% Mariano Rajoy, el presidente en funciones del Partido Popular, el Partido Conservador. Pero ahí está también Pedro Sánchez del Partido Socialista, que ha sido la tradicional fuerza de oposición, que en las encuestas puede caer a un tercer lugar, por debajo de una coalición de Izquierda Unida y de Podemos, el partido encabezado por Pablo Iglesias, y también está Ciudadanos, un partido aparentemente de centro derecha. ¿Qué va a pasar? Porque que me haga esta pregunta el día después del Brexit, o sea, como decir, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, a lo mejor gana Ciudadanos, ya después de lo que han hecho los ingleses, vamos, no porque tengan nada en contra de Ciudadanos, pero las encuestas lo ponen en cuarta posición y ellos mismos saben que no van a obtener la mayoría. Nadie lo sabe, es decir, incluso una posibilidad que existe es que haya incluso unas nuevas elecciones, terceras elecciones, lo cual sería verdaderamente catastrófico. La cuestión es si, digamos, el PP y Ciudadanos podrían negociar para formar un gobierno y tener mayoría parlamentaria suficiente, o si el PSOE y Podemos podrían hacer eso, y también si el PSOE, en cuál de los dos grupos querría sumarse. Ahora mismo, digamos que yo creo que todas las apuestas están abiertas, nadie es capaz de predecir qué es lo que va a pasar. El gobierno español ha tratado hábilmente de instrumentalizar el voto en Gran Bretaña, ha dicho que hay que votar por la estabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que los efectos del Brexit no se van a notar en España como para afectar mucho en las elecciones del domingo. Y bueno, creo que cualquier intento de predecir resultados, bueno, yo creo que nuestros periódicos y nuestros medios de comunicación llevan publicando encuestas desde hace meses y nunca ninguno sabemos quién va a gobernar, o sea que es muy difícil. ¿Qué puede pasar en las elecciones generales de España este domingo? Pues todo depende de qué pase después del voto, porque en el voto no se va a decidir nada. Todo depende de los pactos posteriores y de qué decida cada líder y cada equipo de cada uno de los partidos, que es mejor
Habrá quienes decidan priorizar la estabilidad de su propio partido y habrá quienes decidan priorizar la estabilidad del país. Y ahí está la pregunta. El PSOE se juega la estabilidad propia, tiene una decisión muy complicada porque deberá decidir si pacta con su enemigo histórico, que es el PP, o si pacta con Podemos, que es su enemigo inmediato en el corral, porque es quien le está quitando los votos. Entonces deben hacer un ejercicio de reflexión sobre qué va a ser. Lo más probable es que el PSOE sea la pinza, eso es lo más probable, pero todavía no se sabe. Sería una sorpresa que el PSOE quedara en segunda fuerza, porque hay que tener en cuenta que la novedad frente a las elecciones anteriores es que Podemos ha pactado con Izquierda Unida, que es el partido histórico de la izquierda real, digamos, en España, que históricamente solía tener como 1 millón de votos, 1,5 millones, y que por la ley electoral española su representación se veía mermada. Al sumarse en fuerzas, el impacto en los escaños les favorece. Por lo tanto, los 69 escaños que obtuvo Podemos solo en las elecciones anteriores se verán previsiblemente aumentados por la suma de los votos que lleguen de Izquierda Unida. Y eso se traducirá en más escaños. Así que, bueno, es una incógnita muy difícil de resolver. ¿Cuál es el vaticinio de Joan Faust? Bueno, creo que es muy difícil hacer vaticinios, ¿no? Yo creo que como decían ellos, es muy interesante para mí. Creo que la historia está en quién queda segundo, ¿no? Creo que no hay dudas de que va a ganar el PP, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver si, como dicen las encuestas, Podemos y Izquierda Unida quedan segundos y el PSOE en tercer lugar, ¿no? Hay que tener en cuenta que si eso pasara, pues cambia completamente lo que ha sido desde la transición, el sistema bipartidista español, ¿no? Con el PSOE o el PP primeros o segundos, ¿no? Entonces, para el PSOE no quedar segundo creo que sería un varapalo enorme, ¿no? Una crisis de identidad que rompería lo que ha sido el sistema político español hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que ver, creo que para mí esa es la clave, ¿no? Entonces, más allá de que según esos resultados que pueda hacer el PSOE o no, y luego hay que tener en cuenta cómo quedó esto en diciembre, ¿no? O sea, en diciembre era el PSOE quien quedó segundo y trataba de arrastrar a Podemos para que pactaran con ellos, ¿no? Digamos, y ahora Podemos, ¿no? Puede pasar al revés, ¿no? Podemos quedar segundo y es quien tiene que arrastrar al PSOE a pactar con ellos. Entonces, un poco, digamos, los roles se están cambiando, ¿no? Entonces, esto obviamente creo que será lo más significativo. ¿Cómo lo ve Juan Carlos Hidalgo? Bueno, lo único que sé es que el lunes van a amanecer los españoles con una calculadora en la mano y probablemente ninguna de las sumatorias va a dar. Juan Carlos Hidalgo, para quien fue esta semana una semana fatal, una semana fatal. Sí, David Cameron es el primer ministro del Reino Unido que tiene ya sus días contados al frente de 10 Downing Street. Él apostó todo en una gran apuesta hizo con este referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tenía que aplacar a las fuerzas dentro de su partido que estaban clamando por este tipo de referéndum. Aparte de eso, tenía la extrema derecha en Nigel Farage, el partido UKIP, que también estaba creciendo en las encuestas, así que se sacó de la manga este referéndum pensando que él podía renegociar el estatus del Reino Unido dentro de Gran Bretaña y ganar y convencer a los británicos de permanecer en la Unión Europea. No le salió. Perdió su puesto como primer ministro, la Unión Europea perdió su puesto como miembro el Reino Unido perdió su puesto como miembro de la Unión Europea y probablemente el mismo Reino Unido deje de existir como tal si se cumplen los pronósticos de independencia escocesa y demás. Pablo Pardo, para quien fue esta una semana fatal. Yo creo que ha sido una semana muy mala para Donald Trump, en gran medida como hombre de negocios, en primer lugar porque su campaña ha reconocido que tiene $1.300.000 para hacer campaña, o que había recaudado, vamos, que contra los 42 millones de Hillary Clinton es poco, y bueno, no es nada, y de hecho ni siquiera le da para comprar un apartamento en la torre donde vive Donald Trump, donde el apartamento más barato son $2,5 millones. En segundo lugar, Trump, que siempre habla de lo listo que es haciendo negocios, ha tenido que reconocer que $50 millones que ha prestado a su propia campaña se los ha tenido que perdonar porque su campaña nunca se los va a devolver. Y en tercer lugar, en un gesto de gran visión política, se ha ido a Escocia a celebrar que Gran Bretaña sale de la Unión Europea, y justo lo ha dicho en Escocia, que es el sitio donde están dispuestos a romper con Gran Bretaña para seguir en la Unión Europea. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Bueno, creo que Angela Merkel, como cabeza visible de la Unión Europea, no debe estar muy contenta después de lo que pasó ayer en Gran Bretaña, en Reino Unido, y creo que no solamente hay que ver lo que le ocurre a Cameron, que evidentemente seguramente se lleve la palma esta semana, sino también lo que ocurre del otro lado, ¿no? ¿Qué ha hecho mal la Unión Europea para que los británicos se quieran marchar? Angela Merkel es la cara visible y la que toma realmente
las decisiones siendo justos en este mercado. Y en este juego de solidaridades y de pactos europeos en una conglomeración de 28 países, creo que se le está yendo un poquito de las manos el concepto de Europa. Joan Faust, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal, una semana nefasta, de verdad. Creo que para Jorge Fernández Díaz, que es el ministro del Interior en funciones en España, ¿no? Ha habido un escándalo de unas supuestas grabaciones telefónicas que le hablaba con el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña, ¿no? Y destaparían una supuesta trama o proyecto dentro del Ministerio del Interior para encontrar trapos sucios de políticos independentistas en Cataluña y un poco destaparlos, ¿no? Bueno, es interesante que esto sale obviamente a pocos días de las elecciones, ¿no? Y un poco cuestiona, digamos, bueno, en algunas de estas escuchas el señor ministro insta a la Fiscalía a actuar, ¿no? Entonces un poco cuestiona la independencia de la Fiscalía y cuestiona o evidencia obviamente los intentos del gobierno español de debilitar con escándalos el proceso independentista, ¿no? Lo que hay que ver es obviamente si esto afecta en algo al señor Fernández Díaz, si afecta en algo al PP el domingo, y luego no deja de resultar un poco paradójico que como ministro del Interior este señor va a ser quien va a leer los resultados electorales el domingo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si afectan algo o no, pero sin duda no creo que le haga mucho bien, ¿no? Gracias, Joan Faust, por haber estado aquí. Raquel Godos, Pablo Pardo, Juan Carlos Hidalgo. Y ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 y ahora tenemos a un invitado. Se trata del director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Esta semana hubo noticias aquí en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con respecto a Venezuela. Por una parte, fueron escuchados 3 expresidentes, el español José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, el dominicano, y Martín Torrijos, el panameño, porque ellos a instancias de UNASUR están convocando, están auspiciando un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Por otro lado, ayer, este jueves, hubo una reunión del Consejo Permanente en donde estaban los embajadores de los países miembros porque estaban estudiando una solicitud y un informe del secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, en el sentido de que él dice que hay que activar la Carta Democrática para Venezuela. La Carta Democrática se activa, y sobre todo el artículo que estaba considerándose, se activa para los casos en que un país no respeta las normas de la democracia y, por ejemplo, para un país donde no hay independencia de poderes. Almagro envió un informe hace unos días a los embajadores diciendo, un informe de más de 100 páginas, diciendo que eso es lo que está pasando en Venezuela. En lo que tiene que ver con este segundo asunto, con la reunión relacionada con la Carta Democrática, ayer no se tomó ninguna determinación. Usted le envió una carta al secretario general de la OEA diciendo que debería activarse justamente ese instrumento. ¿Y entonces ahora cómo queda todo? Mira, a ver, durante la semana se produjeron 2 acontecimientos en el marco de la OEA. Efectivamente, la comparecencia de Rodríguez Zapatero frente al Consejo Permanente, yo diría que fue una reunión cordial, amable, hasta agradable, larga y tendida, con una serie de anécdotas sobre la relación entre España y América Latina. Sin embargo, me atrevería a decir que desde el punto de vista político fue una gran pérdida de tiempo. No tuvo mayor relevancia. Allí no hay una agenda, no hay un calendario, no hay una estrategia promovida ni por Rodríguez Zapatero ni por UNASUR. Más bien parece una operación del gobierno del presidente Maduro para ganar tiempo, para distraer, para dilatar. Lo que sí valió la pena fue la reunión del día de ayer ante el Consejo Permanente, primero porque Venezuela trató por todos los medios de impedir que esa reunión se realizara y no logró hacerlo. Fue derrotada con 20 votos de Estados miembros de la OEA a favor de la reunión y 12 a favor de Venezuela para impedir que se hablara de la situación, del descalabro, de la gravedad de la situación desde el punto de vista económico, social y político en Venezuela. Felizmente se impuso la posición mayoritaria de aquellos estados que están dispuestos a, por primera vez, a discutir la situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática. El secretario general, quien creo que se lleva una vez más los principales aplausos, dio a conocer un informe
que me atrevería a decir fue muy balanceado, fue objetivo, pero al mismo tiempo fue muy franco. La franqueza es algo que está usualmente ausente en estas reuniones, que son más bien protocolares y formales. Sí. El secretario general hizo una exposición, yo diría espectacular, mostrando las deficiencias, las irregularidades, los vicios, los abusos que a diario se cometen por el gobierno de Maduro en Venezuela. Y los estados, y muchos de ellos, se hicieron partícipe y también emitieron conceptos bastante firmes y duros respecto de esta situación. Creo que el resultado fue óptimo, porque quedó legitimada la OEA por primera vez. Las puertas están absolutamente abiertas para seguir discutiendo y analizando la situación de Venezuela en el marco de la Carta Democrática. Y la presión me parece que está sobre los hombros tanto de Maduro como de Rodríguez Zapatero, porque si esa iniciativa de diálogo no ofrece resultados concretos al corto plazo, por ejemplo, una fecha para el referéndum revocatorio, o la liberación de los presos, o un esfuerzo serio para atender la crisis humanitaria que en materia de alimentos y medicinas sufre Venezuela, creo que si no hay logros en un plazo breve, razonable, las puertas de la OEA están a disposición de la mayoría de los estados para hablar de la situación de Venezuela y probablemente tomar medidas en función de la Carta Democrática. Pero ¿no habría sido lógico que ayer la OEA hubiera tomado una determinación con respecto a si activar o no la Carta Democrática en lugar de simplemente oír? Yo creo que ayer se dio un hecho, insisto, sin precedentes. Es primera vez que la OEA toma una decisión respecto a un país importante y un país que no está expuesto a un golpe de Estado. Son circunstancias muy distintas. Es un país que está gobernado por un gobierno que fue electo popularmente, sí, pero que está gobernando de una manera antidemocrática, con censura, con persecución a los líderes de oposición, por ejemplo, el caso de Leopoldo López o el caso del alcalde Ledesma, y con censuras, con persecución a la sociedad civil, y con un poder judicial que lo ha capturado para lograr sus fines. Todo ello es una violación flagrante de principios básicos de la Carta Democrática. Este es el inicio de un proceso, no es el fin del proceso, y dependerá de cómo se vayan resolviendo los acontecimientos, qué resultados concretos puedan tener las gestiones de Rodríguez Zapatero y compañía frente al gobierno de Maduro, fundamentalmente, porque aquí no hay una responsabilidad compartida entre oposición y gobierno. Aquí hay un gobierno que se comporta de una manera que evidentemente lesiona, viola sus compromisos jurídicos centrales en materias de derechos humanos y valores democráticos. Nos quedan 2 minutos de tiempo. ¿Qué puede ocurrir de aquí en adelante? Porque algunos dicen en la oposición que lo que está haciendo Nicolás Maduro es ganar tiempo hasta enero, momento en el cual si llega a convocarse un referendo revocatorio, él puede elegir a dedo al vicepresidente, que terminaría en el poder en caso de que le revoquen a él el mandato. Pero ¿y si se activa la Carta Democrática? ¿Qué puede pasar? ¿Qué cambio puede haber? Creo que la Carta Democrática es la base que le permite a los demócratas venezolanos, a la sociedad civil venezolana, a la gran mayoría de los venezolanos que se acaban de pronunciar en las elecciones parlamentarias donde ganaron abrumadoramente el 6 de diciembre, como un incentivo y como unos límites, por primera vez, que se le imponen al gobierno de Maduro. Maduro está en la mira de la OEA y del secretario general de la OEA, que ha tenido realmente una actitud valiente y además ha demostrado una integridad moral que pocas veces se ve en organismos internacionales de esta naturaleza. En 30 segundos finales, en el minuto final, ayer se anunció en La Habana, y cambiando de tema, un acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego entre el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Y además se ha mencionado que va a haber una dejación de armas supervisada por las Naciones Unidas y que falta aún la firma del acuerdo final de terminación del conflicto. ¿Cuál es su opinión sobre lo conocido ayer, que muchos califican de histórico? A mí me parece que es evidentemente muy positivo. Eso debería reflejar una reducción en la violencia, aunque de hecho ha habido de facto un cese durante ya algún tiempo. El que se formalice eso me parece muy importante. La entrega de armas es importante,
Veremos cómo se comportan las FARC en estas zonas donde habrá civiles, población civil, y donde tendrán que convivir con autoridades civiles. Hay 23 zonas a lo largo y ancho del país. Habrá que estar muy atentos respecto de la conducta de esta organización, y lo más importante que queda son los detalles de un acuerdo de paz y la implementación de un acuerdo de justicia que efectivamente tiene problemas muy serios. Gracias por haber estado aquí, señor Vivanco. Muchas gracias. Y a ustedes hasta el lunes nuevamente en Club de Prensa.